Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. En lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Esta semana llegamos al programa 50 de Parlamento Abierto. Muchas gracias por estar con nosotros. Y en la actividad legislativa, continuaron las comparecencias de los titulares de las Secretarías de Seguridad Ciudadana, de Comunicaciones y Transportes y del director general de Pemex. De cómo les fue durante sus presentaciones, de la aprobación del dictamen que define los delitos por los que el presidente de la República podría ser investigado, de las lenguas originarias que se hicieron presentes en tribuna y de la actividad cultural en este recinto, hablaremos a lo largo de este programa. Esto es Parlamento Abierto. El pasado 31 de octubre, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, compareció el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Si bien centró su exposición en la estrategia de seguridad que despliega el Gobierno de México, la atención giró en torno al operativo en Culiacán del pasado 17 de octubre. Veamos parte de lo sucedido. La presentación se dio en torno al análisis del primer informe de gobierno del presidente de la República. El secretario aseguró que nunca como ahora, en todo lo que va en su corta existencia, el actual gobierno había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad. En el caso de Culiacán, lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando la paz pública. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que se viven tiempos inéditos, que el presidente de la República está empeñado en convertir a México en una auténtica democracia y regenerar la vida pública del país, por lo que se necesita una transparencia absoluta. El mensaje es muy claro. Hay un equipo sólido, unido y profesional al frente de la seguridad de la nación y vienen aquí a dar la cara y a rendir cuentas. Por su parte, el diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, señaló que México vive en una terrible inseguridad, por lo que aseguró el gobierno federal tiene que cumplir con la responsabilidad de dar seguridad a todas y todos los mexicanos sin pretextos. El gobierno federal puso en un grave riesgo a las y los ciudadanos de Culiacán. Los puso en un grave riesgo y ante esa ineficacia tuvo que ceder ante el terrorismo de la amenaza contra los ciudadanos y dejar libre a delincuentes. El diputado del PRI, Héctor Yunes Landa, dijo que su grupo parlamentario ha proporcionado al Poder Ejecutivo todas las herramientas que ha solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz. Por cierto, que fue el propio presidente de la República quien se fijó a sí mismo el plazo de 6 meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. El plazo, señor secretario, ya se cumplió. Lo que no se ha cumplido es el compromiso. El diputado del Partido del Trabajo, Alfredo Porras Domínguez, reconoció que uno de los grandes reclamos de la sociedad es la inseguridad. Uno de los grandes reclamos de la sociedad ha sido la inseguridad que se vive día a día, lo reconocemos. Y para dotar al Poder Ejecutivo de mejores instrumentos que permitan combatir a las organizaciones delictivas, este Poder Legislativo, todas y todos, hemos dotado de distintos instrumentos legales a esta Secretaría. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiu Bravo Padilla, señaló que a pesar de múltiples esfuerzos, la inseguridad ha ido en aumento en dimensiones y complejidad. De un operativo que falló, debemos evitar a toda costa que México falle en su tarea esencial de garantizar el Estado de Derecho. El diputado del Partido Encuentro Social, Jorge Arturo Argüelles Victorero, expresó su reconocimiento a todas las fuerzas encargadas de proteger a las y los mexicanos que muchas veces hacen frente a la delincuencia sin las herramientas mínimas necesarias para su labor. Para el PES, la seguridad pública no es una función más de los gobiernos. Es la razón misma de existencia del Estado y de los poderes constituidos. Por esta razón, a la sociedad mexicana, a esta soberanía,
a los gobiernos estatales, municipales y al Gobierno de México, les decimos que en esta materia los votos del PES están al servicio de México. El coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, señaló que desde el 2000 la estrategia de seguridad no ha funcionado, pero hoy hay un nuevo modelo que no solo busca encarar el crimen organizado, sino también reconstruir el tejido social. Hoy por hoy, por lo menos 30 de las 32 entidades federativas tienen problemas graves de inseguridad pública. Dígase por falta de coordinación, falta de equipamiento, falta de voluntad, pero las tenemos y vivimos con ellas. Finalmente, la diputada del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo, señaló que hasta la fecha no se percibe un cambio con la llamada nueva Estrategia de Seguridad Nacional, ya que sigue aumentando la violencia, los asesinatos y otros delitos. Queremos recordar que en la conferencia de prensa llevada a cabo el 18 de octubre, un día después del mencionado operativo, el secretario de la Defensa Nacional, en su presencia, y sin que fuera desmentido, señaló que el operativo fue precipitado y mal planeado. Durante la sesión del pasado martes 29 de octubre, se aprobó el dictamen por el que el presidente de la República podría ser acusado por actos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución. Con esto, se busca cerrar la brecha entre inmunidad e impunidad, evitando así la corrupción entre servidores públicos. Tras varias horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló con cambios la minuta del Senado de la República que reforman los artículos 108 y 111 de la Carta Magna en materia de fuero. Fue devuelta al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. De ninguna manera el servidor público podrá perder el carácter de inmunidad que le otorga la Constitución y podrá seguir en el cumplimiento de sus funciones hasta que exista un acto jurisdiccional supremo que decida condenatoriamente sobre los objetivos del proceso. No existiría entonces persecución política ni se entorpecería el ejercicio de los órganos del Estado. El diputado del PRI, Cruz Juvenal Roa Sánchez, aseguró que con el presente dictamen no se eliminará el fuero presidencial. Este dictamen presenta una reforma para ampliar el catálogo de los delitos por los cuales podrá ser imputado el presidente de México. Entre ellos, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos y los demás previstos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna. Actualmente, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero. En el artículo 111 se precisa que para proceder penalmente contra el presidente será el Senado quien resuelva en términos del artículo 110. Es decir, que debe ser el Senado quien resuelva la declaración de procedencia. Veamos los posicionamientos de algunos grupos parlamentarios. Desde hace años se ha difundido la idea de eliminar el fuero y permitir que si los representantes populares transgreden la ley, sean llevados a juicio, como se debe hacer con cualquier ciudadano. Por otra parte, el diputado Emilio Manzanilla Telles, del Partido del Trabajo, señaló su rechazo, ya que el presente dictamen pondría en vulnerabilidad al actual presidente de la República por acusaciones falsas. La diputada de Morena, Miroslava Carrillo Martínez, mencionó que es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional, de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la Comisión de Delitos Federales.
parte de la glosa del primer informe de gobierno del presidente de la República, el lunes 28 de octubre, ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura, compareció el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza. En su exposición compartió información sobre el estado que guarda la empresa. El funcionario habló de lo que consideró como los principales problemas que encontró a su llegada a la empresa, de cómo Pemex, siendo una gran empresa que genera muchísimo ingreso, el balance financiero del año pasado fue de menos 62,000 millones de pesos. También habló de la estrategia financiera que la administración actual implementó durante los últimos 11 meses. Había que revertir algunas situaciones. Primero, los niveles elevados de vencimiento de la deuda de Pemex en los años 19, 20 y 21. Esto quedó resuelto con 4 acciones que realizamos en los mercados internacionales. Primero, refinanciamos las líneas revolventes bancarias. Segundo, hicimos un prepago de deuda. Tercero, un refinanciamiento y una emisión de nuevos bonos. Y cuarto, un intercambio de bonos. Indicó que el robo de combustible solía ser práctica de todos los días en la empresa. Tan solo de 2014 a 2018, la suma de lo robado rebasó la cantidad de 100,000 millones de pesos, lo que representó casi el 80% de los vencimientos del año 2019, mientras que para octubre el robo descendió. Oscila entre 4 y 5,000 barriles de desviación, es decir, poco menos del 10% de lo que se robaban en promedio el año pasado. Entre las medidas adoptadas para revertir la caída de la producción, uno de los problemas más duros con los que se encontró a su llegada, señaló el cambio de estrategia exploratoria, el desarrollo de manera acelerada de los nuevos campos petroleros, el incremento sustancial en la actividad de perforación de los campos maduros y la implementación de la cultura de la reducción de costos. Este año estamos desarrollando, no vamos a desarrollar, ya los estamos desarrollando, 20 nuevos campos. Finalmente, aseguró que viene mucho mantenimiento y reparaciones mayores a los pozos de la producción base, ya que en el 2018 el promedio de barriles de importación eran del orden de 833,000 barriles que se compraban, contra una demanda de poco menos de 1,200,000 barriles, por lo que al final de este sexenio la idea es que solo 3% de la demanda sea por importación. Después de su exposición, hubo posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios. Detener la caída de la producción petrolera es fundamental. El rescate de esta noble empresa significa el rescate de la soberanía nacional. Necesitamos a Pemex como un aliado y como opción de desarrollo porque debido a la alta dependencia del sector petrolero, distintos sectores de la economía local se están viendo afectados y con ello también se afecta la calidad de vida de los que allí habitamos. Pemex enfrenta una serie de retos consecuentes derivados de la caída constante de la producción petrolera a lo largo de 15 años, ya que el megacampo de Cantarell en este 2019 está produciendo 90% menos del máximo que llegó a producir. Los datos que dan son verdaderamente demoledores, espeluznantes. Lo que está haciendo esta administración nuestra es una hazaña. De entrada, detener la caída de la producción petrolera y generar todo este resultado que nos ha expresado. Lo que sí es un hecho es que la transición energética en México debe construirse con inteligencia y mediante un gran acuerdo nacional para rescatar a Pemex y al sector energético y cómo transitar de nuestra matriz de combustibles fósiles al aprovechamiento intensivo y productivo de energías alternativas y renovables que reduzcan el impacto nocivo medioambiental. También esta semana compareció el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. Lo hizo ante las Comisiones Unidas de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, compareció ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura, con motivo del análisis de la glosa del primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Nuestra misión es promover el desarrollo regional sustentable y el ordenamiento territorial
con visión de mediano y largo plazos, mediante una red intermodal estructurada de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, moderna, eficaz, sustentable, segura y de calidad, para el apoyo del desarrollo económico, social, cultural y político de la sociedad y para mejorar las condiciones de bienestar general de la población, principalmente los menos favorecidos. Los legisladores expresaron lo siguiente. El 8 de julio del 2014 se anunció la construcción del tren interurbano México-Toluca con un presupuesto de 38,000 millones de pesos. Se inició la obra, misma que debió haber estado lista en julio del 2017. Las carreteras son las venas de este cuerpo que se llama México. Por eso, nuestra preocupación e indignación ante las deficiencias, omisiones y negligencias de las decisiones que se han tomado dentro de la Secretaría que usted dignamente preside. El tema de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México es y seguirá siendo uno de los temas más opacos de esta administración. Es más, y para dejarlo muy en claro, señor secretario, es el gran error del sexenio. La infraestructura carretera, aérea, ferroviaria y marítima portuaria representan factores determinantes para el desarrollo nacional y elementos fundamentales para propiciar el crecimiento económico y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos. Una de las obligaciones más importantes del Estado mexicano es dotar de caminos y puentes que permitan la seguridad, movilidad y el libre tránsito de personas y mercancías con la finalidad de facilitar el crecimiento económico y desarrollo social de los estados y municipios, mejorando con ello el nivel de vida de sus habitantes. El secretario afirmó ante diputados de los diversos grupos parlamentarios que para este año se autorizaron 70,800 millones de pesos, de los cuales están comprometidos 59,952, es decir, el 85%, y está ejercido el 46%, pero a finales del año no se tendrá ningún subejercicio. Por otra parte, los legisladores expresaron lo siguiente. No se tiene información clara y certera acerca de los 1,600 proyectos de inversión en infraestructura que se anunciaron en agosto pasado. Señor secretario, el Movimiento Ciudadano nos manifestamos por no politizar la infraestructura. Planteamos como riesgoso que se busque identificar con una postura personal o ideológica la cancelación o el impulso de proyectos de gran envergadura. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social somos conscientes de la importancia de incrementar las inversiones en materia de conectividad carretera, aérea y naviera. Sin embargo, vemos con preocupación una secretaría que solo tiene los ojos en Santa Lucía y no voltea hacia nuestros puertos. Digo esto porque las obras relevantes solo son para las grandes capitales y no para las pequeñas ciudades. Lamentablemente, tanto el primer informe de gobierno que rindió el presidente de la República, como el informe anual de labores de la SCT, muestran en forma contundente que esta secretaría se ha ido desarmando, ya que el presupuesto del ramo se disminuye en forma escandalosa y porque varias de sus funciones sustantivas se han transferido a otras dependencias. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agregó que esta administración está trabajando para que la iniciativa privada participe con el gobierno en 80 proyectos, cuidando que no haya monopolios en las concesiones ni se dé por toda la vida. Esta semana en el Espacio Cultural San Lázaro se llevó a cabo un conversatorio sobre cambio climático. Ahí participaron legisladores y especialistas. En el Espacio Cultural San Lázaro se han presentado escritores y escritoras, poetas, investigadores y artistas de toda índole, y se han realizado conversatorios sobre temas culturales, artísticos y sociales. Esta semana se llevó a cabo un conversatorio muy diferente. Se trató sobre el cambio climático. ¿Pero qué es el cambio climático? ¿Qué tanto nos afecta? ¿Solo afecta a la naturaleza o también nos afecta socialmente y en un nivel civilizatorio?
¿Cómo combatirlo? El conversatorio contó con la participación de la diputada Julieta Macías Rábago, el diputado Higinio del Toro Pérez y los especialistas doctora Landy Sánchez Peña, maestro Abraham Ortínez y la doctora Tania Hernández. Durante sus intervenciones y diálogo con el público, se intentó esbozar algunas respuestas a las preguntas sobre uno de los problemas más apremiantes y urgentes de nuestro tiempo. Y nosotros lo que sabemos es que el cambio climático implica una serie de cambios globales, digamos, de los cuales hemos oído, ¿no? Que tienen que ver con un cambio en la temperatura, en las precipitaciones, en la humedad, en los niveles del nivel del mar, pero que esos cambios son desiguales en el planeta, es decir, son desiguales en el territorio y por lo tanto la población va a estar expuesta a estos cambios de manera distinta. Y se va a combinar esa diferente exposición de la población con las condiciones de desigualdad preexistentes. Esa combinación va a dar lugar a nuevas desigualdades, ¿no? Que van a surgir de la combinación entre estas exposiciones a los riesgos que el cambio climático, a las amenazas del cambio climático y las desigualdades y las capacidades de adaptación de esa población. ¿Por qué el cambio climático es, digamos, tan fundamental para entender qué es lo que le va a pasar a la desigualdad y a la pobreza en el futuro? Bueno, primero porque implica un tipo de riesgo que es distinto al tipo de riesgo al que estábamos acostumbrados, ¿no? Es un riesgo en el sentido que es un riesgo global, a todos nos va a tocar, pero que va a afectarnos de manera distinta dependiendo de dónde vivamos, dónde estemos ubicados y también de nuestros recursos, por supuesto. Bueno, pues esto es algo que además de la responsabilidad que tenemos para generar una conciencia entre todos nosotros, es una cuestión que se puede atender desde las acciones cotidianas, ¿no? En nuestra casa, en nuestra manera de transportarnos, en nuestra manera de actuar, pues también hacer lo que nos toca desde la posición que tengamos para poder contribuir. Para poder entender, participar, atacar el cambio climático de diferentes frentes, ahorita vemos cómo puede suceder, lo primero que debemos hacer es que las autoridades, a cualquier nivel, entiendan lo que está sucediendo. Y a mí me parece complicado escuchar, por ejemplo, al presidente de la potencia más grande del mundo, pues decir que el cambio climático es pues, un mito, una falacia. Y ese es el mejor ejemplo de que cuando no se entiende lo que está sucediendo, pues nada de los, aquí podemos reunirnos varios especialistas, inclusive de manera legislativa, ser expertos en el tema, pero si no hay una real convicción desde donde se toman las grandes decisiones, pues el cambio climático seguirá ahí y serán esfuerzos tanto legislativos, profesionales, en materia de investigación, pero no estaremos dando pasos contundentes. Creo que a lo mejor nada más cerraría donde de parte de México hay un compromiso de reducción, esto sí es importante creo que nada más mencionarlo, tenemos establecida una meta del 22% de gases de efecto invernadero y un 51% del carbono negro que acaban de mencionar, somos, y eso es importante, somos el único país que puso al carbono negro en sus contribuciones, es decir, sus compromisos de reducción, porque para nosotros es importante lo que ya mencioné, el tema claro climático, el tema de la contaminación atmosférica, pero sobre todo el tema de la salud de la población. Y ahí es la manera en que estaremos abordando y apoyando lo que ustedes necesiten del lado del INEC para que ustedes puedan tener los mejores elementos para sus propuestas y políticas. Continuando con la conmemoración de 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, esta semana correspondió el uso de la tribuna a los hablantes de Paypay y Pima. Durante la sesión del martes 29 de octubre, la gestora comunitaria Delfina Albáñez Arballo, ubicada en el estado de Baja California, en la que habitan alrededor de 900 personas y a la que le hacen falta médicos, agua potable, fuentes de trabajo y acceso a proyectos productivos del gobierno, contó que han sobrevivido gracias a las enseñanzas de sus viejos. Machos pos ñaikuash chapay teuli show Hualsacam xiesho shios pos niesh kuash aje Subiusha wir
Yubyuso ñem pemlik ñankabyum pa mak kniwa ishiwa nishiwa kabyu warriu. En la sesión del jueves 31 de octubre, la maestra en educación bilingüe, Yolanda Bustillos Galaviz, contó que los problemas más graves que hay en su región son la violencia, la destrucción de su bosque a manos de las empresas mineras y forestales, además del alcoholismo y el narcotráfico. Hun yukama koshim duk ukama pananta humil nanta ukam ojigam hat ajonam nate. Finalmente indicó que el futuro de su pueblo depende de su bosque, su territorio tradicional en Sonora y Chihuahua, su lengua materna y sobre todo de su espiritualidad tradicional, por lo que señaló como muy importante que los 3 niveles de gobierno volteen a ver las comunidades y que realmente se trabaje por mejorar las condiciones de vida de todos los pueblos indígenas de México. Con motivo del Día de Muertos, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Cultura Federal montaron esta ofrenda, aquí en el recinto legislativo de San Lázaro. La inauguración contó con la presencia de Laura Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y del diputado de Morena y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer Bretón, quienes se refirieron a la ofrenda de esta manera. Y quiero destacar nada más, pues que la ofrenda del Día de Muertos, la festividad del Día de Muertos, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en 2003. Esta celebración del Día de Muertos evidencia el culto mesoamericano a la muerte y su fusión con la tradición cristiana. Y hoy en especial este gran evento que nos honra representar, el haber podido pues darle seguimiento a lo que son nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra cultura, y que podamos en Cámara de Diputados también poder honrar a nuestros muertos y poder honrar a estas personas, grandes seres humanos que se nos fueron este año. La ofrenda contó con veladoras, que son la guía para que los muertos encuentren el regreso a su antiguo hogar, y flores como cempasúchil, que representa al sol que guía el alma del difunto. También hubo fotografías a manera de homenaje de distintas personalidades que han fallecido y que dejaron un importante legado en el pueblo de México. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional